La radio Fe Atlanta, la voz de Dios para el mundo. Gracias por acompañarnos una semana más aquí de la mano del Señor. Espero que estén bien donde quiera que se encuentran. Me dejan saber cómo está el audio, cómo está el video, cómo están ustedes. Bienvenidos, la voz de Dios para el mundo. Nuevamente aquí, cómo se pasa la semana rápido. Una semana más aquí sirviéndole al Señor, buscando la forma de cada día de aprender más del Señor y de entender los caminos que tiene para nosotros en cada momento. Así que gracias por acompañarnos a Radio Fe Atlanta. Me dejan saber cómo está el sonido, cómo está el fondo, la música, si no voy a estar muy alta. Gracias por acompañarnos. Así que espero que esta semana sea de mucha bendición también como fue la semana pasada y grandes cosas vengan a su vida de la mano del Señor como siempre Él hace, como siempre cosas grandes trae a nuestra vida, nos cuida, nos tiene bien a nuestra familia, nos da alimento, nos da techo. Son muchas las cosas que el Padre siempre está atento de nosotros. Él está atento a cada detalle, a cada circunstancia que lleguemos a necesitar. El Padre siempre está a nuestro favor. Así que espero que esté cómodo porque vamos a empezar a continuar el programa de la semana que no lo pudimos terminar. Estábamos hablando acerca de las estrategias espirituales, pero la paja de guerra, cuando nos damos por vencidos, cuando ya no tenemos ganas de luchar, fue el tema de la semana pasada. Así que vamos, la actitud correcta que debemos tener ante el sufrimiento que damos la semana pasada. Vamos a hacer una oración antes de empezar y cualquier cosa con el sonido, pues le agradezco que me lo dejen saber. Así que Dios les bendiga. Saludos a todos los que ya están conectados. La hermana Selene, su pronta recuperación. A mi mamá Blanca, al pastor Ignacio, a la hermana Mari Berganza. Que Dios me la bendiga donde quiera que esté, a usted, su esposo y sus niños preciosos. Que Dios los guarde donde quiera que vayan. Y bueno, aquí estamos listos para empezar. Vamos a hacer una oración para dedicarle este tiempo primero al Espíritu Santo y a nuestro Padre que nos guíen a cada palabra que hemos de hablar. Amado Padre, precioso que tú eres, el más hermoso, lo más hermoso que podemos tener en nuestra vida es saber que te reconocemos a ti como nuestro único Señor, como nuestro único guía, Padre, como el único que está atento a cada una de nuestras necesidades. ¿Quién más tú, Señor, para escucharnos, para hacernos entender el camino que debemos andar, Señor, y levantar ese ánimo a los que están caídos, Señor, a los que tienen alguna difícil circunstancia, Padre? Tú eres el único. ¿A quien yo iré sino a Jehová de los ejércitos para que me levante, para que me refuerce y para que me dé vida? Señor, te pido por cada persona que está en este momento en la radio escuchándola, bendícela, guárdala, Padre, donde quiera que esté, a su familia, Padre, a sus esposos, esposas, Señor, ponles un manto de protección guiado por ti, Padre Santo. Te pido por nuestra familia en el ministerio, por cada persona que camina y lucha sirviéndote a ti, Señor. Dale las fuerzas de búfalo y ojos de águila, Señor, para que continúen esta labor y ese llamado que tú les has dado, Señor. Bendice este programa, Señor, que sea de edificación para ti, Señor. Que lo que se hable sea lo que tu espíritu quiere que se sepa, Padre. Gracias por guiarnos, gracias por amarnos y gracias por estar siempre al lado de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, ¿listos? En sus marcas. Bueno, la semana pasada ha sido un tema bien largo que hemos estado por varios meses, pero de aprender muchísimo. Personalmente a mí les he dicho que he aprendido muchísimo porque hay muchas cosas de la guerra espiritual que no sabía y no entendía, y ahora pues me es como más fácil pelear contra todas esas cosas, y quizás a veces me escondía en mi mundo, pero ahora saber que muchas de las circunstancias que paso es porque estoy en una guerra espiritual
y que el enemigo está ahí queriéndome hacer caer, creo que me levanta más y me hace sentir más confiada de las cosas en que Dios está haciendo en nuestra vida. Así que la vez pasada vimos muchas de las fuentes de sufrimiento que eran quizás por personas que están alrededor de nosotros, por circunstancias de la vida, porque estamos ejerciendo un ministerio. A veces hay una actividad satánica directamente contra nosotros cuando estamos ejerciendo un ministerio. Sepa lo que eres, un blanco perfecto. Por eso tienes que estar fortalecido todo el tiempo, porque te va a querer derribar en cualquier momento. A veces también por nuestro propio pecado. No siempre todas las cosas son porque hemos pecado, como Job hablamos la semana pasada, sino también muchas de las cosas son porque eh, em, Dios ha permitido que el enemigo nos zarandee, pero hay otras que sí son porque hemos pecado. Entonces tenemos que estudiarnos cada uno y saber por qué estoy pasando estas circunstancias, si es por que Dios se glorifique en nosotros, porque Dios quiera que crezcamos o porque hay algún punto en nuestra vida que le estamos fallando al Señor. Entonces por eso es importante, hermanos, que miremos por qué. Entonces, esta semana íbamos a mirar la actitud correcta hacia el sufrimiento. ¿Qué actitud debemos tener cuando estamos pasando alguna de estas circunstancias? La contrariedad no es necesaria y no es necesariamente un signo de estar fuera de la voluntad de Dios. Así que si usted está pasando una contrariedad, una circunstancia, lo primero que a veces piensa, le estoy pecando o algo hice malo, y quizás usted no ha hecho malo y no está fuera de la voluntad de Dios, simplemente es necesario, porque dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicciones. Él sabía que íbamos a pasar por esas circunstancias, hasta él mismo tuvo muchas contrariedades en este mundo, tuvo muchas, dio la vida por nosotros, pero todo era con un propósito y él no había pecado, no había pecado en él. Entonces podemos decir que la Biblia nos declara que muchas son las aflicciones del justo. Cuando sufrimos inocentemente y no por causa de nuestro propio pecado, debemos mantener una actitud apropiada hacia ese sufrimiento. La verdadera prueba, hermanos, de tu espiritualidad responde en medio de la tribulación. En Proverbios 24:10 podemos ver que dice, si flaqueas en el día de la adversidad, tu fuerza quedará reducida. Así que, hermanos, no queremos que nuestra fuerza se reduzca, ¿cierto? Entonces tenemos que ser fuertes para pasar esa contrariedad que podemos estar viviendo. La Biblia describe la actitud que deberíamos tener cuando sufrimos. Como creyentes dentro de la voluntad de Dios, no debemos estar avergonzados cuando nos pasa una circunstancia difícil. En Pedro, primera de Pedro nos dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si está viviendo algo, glorifique, diga, Dios me va a sacar de eso. Cuando la gente vea esa fe que usted tiene y cuando vea la noticia del milagro de lo que Dios ha hecho, Dios la gente va a tomar fe porque diga, mira, ella no dudó, él no dudó de lo que está pasando, sino que tuvo fe y Dios le respondió y Dios hizo como él o ella había dicho. Entonces, no nos avergoncemos de decir, bueno, estoy pasando esto, pero Dios va a sacarte de esa situación y va a glorificarse de esa situación. Debemos encomendar nuestra alma o nuestro sufrimiento a Dios, ponérselos en las manos de Él, sabiendo que Él obra todas las cosas para bien. Porque en primera de Pedro dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios se encomiendan su alma al fiel Creador y a Él haga el bien. Entonces encomendémosle a nuestro Señor las cosas que estamos viviendo, lo que estamos pasando, para que Él se glorifique. Deberíamos estar felices cuando sufrimos conforme a la voluntad de Dios. La misma palabra dice que estemos gozosos en todo tiempo, en la tristeza, en la tribulación, en la alegría. En todo tiempo debemos
guardar el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra confianza en Él. Y sin fe es imposible adorar a Dios. Entonces tenemos que tener la fe para agradar a Dios, no adorar, perdón, para agradar a nuestro Padre. En Hechos 5:41 nos dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Entonces siéntete gozoso de saber que el enemigo te quiere zarandear porque tienes algo valioso que Jesucristo te ha entregado, que Dios ha puesto algo lindo en tu vida y por esa razón Él quiere destruirte. Si Él no viera algo valioso en ti, no se tomaría el trabajo de hacerte nada. Y Pablo nos decía también, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Nos maldicen y nosotros bendecimos, padecemos persecución y nosotros lo soportamos. Antes bien nos recomendamos de todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Así por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, a fin que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Mira, estamos puestos para las tribulaciones, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Mira qué linda palabra ese último versículo en 2 de Timoteo. Sé sobrio en todo, soportemos esas aflicciones y sigamos haciendo la obra de Dios. Así que si estás pasando una situación difícil en estos momentos, no te apartes de lo que estás haciendo para el Señor. Continúa tu ministerio, continúa tu llamado, continúa lo que Dios te ha mandado hacer, porque eso te va a traer gozo y vas a hacer que resistáis la situación o lo que el enemigo quiere hacerte, que quiere alejarte y apartarte de las cosas del Señor. No deberías pensar que es extraño que experimentes sufrimiento. En 1 de Pedro nos hablaba de eso. Decía, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en revelación de su gloria gocéis con alegría. Acuérdate que ya te hablamos. Estoy hablando esto. Esta parte es para las personas que están pasando situaciones, pero ha sido para Dios glorificarse, no para las personas que han estado en pecado. Ya las personas que han estado en pecado y les acontece una enfermedad o una circunstancia, pues debe arrepentirse y pedirle al Padre de, de lo que está pasando, de lo que está haciendo, para que Dios lo restaure y se glorifique también en estas personas. Esto también aquí nos habla una persona que le está sirviendo al Señor, que una persona que se pregunta quizás si te estoy sirviendo, Señor, ¿por qué estoy pasando estas penalidades, estas tribulaciones? Así que confiad porque yo he vencido el mundo, dice el Señor, y no tengas temor de lo que te está pasando, porque Jesucristo te va a levantar, sus ángeles, el Espíritu Santo, el Padre está ahí contigo para levantarte. Así que te goces con alegría, con gozo de la aflicción que puedes estar viviendo. Yo sé que no es fácil, yo sé que en el momento que la situación acontesta, pero ¿en quién hemos confiado? ¿En quién hemos creído? En un Dios que todo lo puede, en un Dios que todo lo hace para nuestro bien, a pesar que veamos que ¿qué tiene que ver esto para mi bien? Si tengo una enfermedad o tengo un mal o estoy en la calle, ¿qué tiene? No, todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Y más adelante vas a entender por qué esta situación obraba para tu bien. Pablo resume la actitud apropiada hacia el sufrimiento cuando explica en 2 de Corintios 4. Por tanto, no desmayemos, dice Pablo. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva cada día. Pues esta leve tribulación momentánea, o sea, es momentánea, no cree que van a estar ahí toda la vida, produce en nosotros
una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es lo que produce esta tribulación, un excelente peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo creo que mejor descripción no pudo hacer Pablo. No miremos lo que estamos viendo ahora, miremos lo que va a hacer el Señor y lo que se va a glorificar y el testimonio de vida que vas a hacer para otras personas. Eso es lo que tenemos que mirar y gozarnos, que en medio de esta tormenta, en medio de este dolor o tristeza o preocupación, tú sabes que Dios te va a sacar glorificándose en tu vida, te va a sanar, te va a dar los recursos que necesitas, va a hacer lo que tiene que hacer. Tu única tarea es buscar la presencia de Dios y confiar en lo que Dios está haciendo. Pablo vio el sufrimiento como un siervo. Él dijo que trabajábamos para nosotros. Pablo seguía trabajando a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias. Pablo seguía trabajando. Pregúntate tú, ¿estoy pasando una circunstancia difícil en tu vida, en tu familia? ¿Tú le sigues trabajando al Señor? ¿Tú le sigues sirviendo al Señor con ese amor o simplemente te has apartado de eso? Sé que a veces esas circunstancias nos hacen alejar un poco, pero es tiempo de volver, es tiempo de volver a hacer lo que el Señor te está llamando a hacer y a buscar. ¿Qué beneficio nos puede traer los sufrimientos? Sí hay beneficios, aunque usted piense que no hay beneficios en medio del sufrimiento, y sí que los hay. Existen muchos beneficios para sufrir conforme a la voluntad del Señor. Si entiendes esto, te ayudará a tratar con tu propio sufrimiento, como también a ministrar a otros cuando están en tiempos de las bajas de guerra. Acuerde que en este momento el título de este tema son las bajas de la guerra. Muchos se quedan, así cuando muchos van a la guerra, muchos son dados de baja y no regresan y son mandados en una ataúd a las casas de su familia. En la parte espiritual también hay muchas bajas de guerra. La gente no soportó la presión del enemigo, no soportó la presión de servirle al Señor y ocurren muchas bajas, muchos se alejan de la presencia del Señor, se alejan de buscar del Señor y no tuvieron la fortaleza de soportar todas las cosas, las circunstancias, la voluntad de Dios, de creer que un Dios iba a glorificarse en tu vida. Entonces, dentro de esto, ¿qué beneficios hay? La primera, que nuestra fe es probada. Así que si tú estás pasando una circunstancia difícil en estos momentos, Dios está probando tu fe. Todo el mundo espiritual está basado en la fe. Este es por lo que la fortaleza de tu fe debe ser probada. Dice que vamos a ser probados para saber cuando los soldados van a guerra, primero son probados dentro de campos espirituales de mentira. Tenía una amiga que tenía un esposo que era militar y me acuerdo que en Seattle, Washington, tenían un campo militar como si fuera real para ellos entrenarse. Entonces, pero nuestro entrenamiento a veces no es de mentira, es de verdad. Entonces, como soldados vamos a ser probados si realmente esa fe es lo que se dice ser. Como decía en primera de Pedro, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado en Jesucristo. Mira, qué hermoso es poder pasar esa prueba de esta manera, en fe, en alabanza y gloria. Si en estos momentos tú estás pasando esa prueba, ponte a alabar, ponte a adorar a ese Dios, ponte a decirle las grandes maravillas de las cosas que Él hace. Ponte tú a glorificarlo para que cuando pase esta prueba, tú tengas la autoridad ante los demás, ante las personas, para enseñarles que puede pasar una prueba dándole gloria al Padre por más difícil que se mostraba. Confiaste en Él y Dios te dio la victoria. Es, es una prueba de la fe cuando oras como Jesús lo hizo.
cuando en medio de preocuparte te pones a orar para que Dios pase la copa de amargura. Jesús mismo le digo, pasa de mí esta copa, si es tu voluntad, si no, pues ni modo, ahí voy. Y así todo te va a dar una paz. No es que va a pasar la copa, quizás Dios sí lo permita, pero quizás no, pero te da paz como se la dio a Jesucristo. Eres forzado a beber a fondo de ese sufrimiento a veces, pero la fe aprenderá que nuestras oraciones no quedan sin una respuesta, porque no son respondidas. A veces nos sentimos mal porque no son respondidas de la manera que nosotros queramos. Pero acuérdate, cuando tú pones esa fe, tú dices, Señor, que sea tu voluntad. Si no me respondes como yo quiero, lo que tú hagas siempre va a ser para bien. Jesucristo dijo, pasa de mí esta copa si es posible, pero no fue posible. Pero Dios le dio paz y fue y entregó su vida. Y gracias a esa vida que entregó, hoy tú y yo podemos ser salvos. Somos limpios por la sangre de Jesucristo. Imagínate que Él no hubiera ido y hubiera hecho su voluntad. Eso hoy nos pasa a ti y a mí si no aceptamos las pruebas que estamos pasando, si no aceptamos lo fuerte y damos gloria en lo fuerte que estamos viviendo. Así que fortalécete en Jesús y espera la respuesta de Dios, que su respuesta siempre va a ser la mejor para ti, así no sea la que tú quieres, pero siempre lo que viene de Él es lo mejor que tiene para ti como buen padre que es. La segundo beneficio, eres equipado para consolar a otros. En este versículo 2 Corintios nos dice, bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a otros que están en cualquier tribulación por medio de la consolación, como nosotros somos consolados con Dios. Cuando compartes el consuelo con Dios con otros, tú te levantas. Mira, esta circunstancia que tú puedes estar pasando, créeme que Dios la va a usar para que tú levantes a otras personas. Algo vio Dios en ti que permitió que tú pases por esto, porque sabes que vas a tener el carácter, que eres un guerrero, que te vas a levantar y que vas a dar testimonio y vas a levantar quizás a otras personas que su fe es más chiquita, que su fe no es tan grande, y tú vas a ayudarlos a que encuentren esa medida de fe con Jesucristo y puedan también creer en las grandes maravillas que Él hizo en tu vida. Entonces la prueba que estás pasando hoy es para fortalecer esa fe y que tú puedas ser testimonio para otras personas, porque yo no le puedo hablar de otras personas de una situación ni los voy a poder levantar de igual forma a otra persona si yo no he vivido una situación similar. Quizás, a ver, demos un ejemplo. Yo nunca he sufrido de drogadicción. Yo le puedo hablar a una persona de drogadicción dentro de los parámetros que yo conozco y de lo malo que es. Pero si hay una persona que fue levantada de drogadicción y fue restaurada, tú sabes la autoridad que tiene esa persona para levantar a otra persona que ha sido, que está viviendo esa situación y que ésta ya fue sana y liberada por esa situación. ¿Te das cuenta la autoridad que tiene una persona que ha pasado por cáncer y Dios la ha sanado? ¿Cómo puede levantar a otra persona que está pasando la misma situación? Yo sufrí mucho de depresión, me da autoridad y poder para hablar a las mujeres y a las personas cuando sufren de depresión. No es que porque yo no sufra drogadicción o no haya tenido cáncer no pueda levantar, no, hasta las piedras hablarían, dice el Señor, pero no es lo mismo cuando hay una persona, tiene esa autoridad, porque Dios le ha dado, ha pasado por el lago de fuego con eso y va a poder levantar a otras personas. Así que sepa lo que quizás lo que estás viviendo es dándote cartuchos de poderes para que tú puedas ejercer tu ministerio y levantar con más autoridad a otras personas que van a llegar a tu ministerio pasando esa circunstancia y pasando esa necesidad, y vas a tener esa autoridad para levantarlo.
En Hebreos 12, la palabra dice, por eso levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ahí te lo dice, para lo que encontremos en nuestro caminar, lo podamos levantar, lo podamos dar un testimonio de vida y podamos decir, Jesucristo, todo lo puede. Si confías, si crees en Él y crees la difícil circunstancia que estás pasando y se lo pones en la mano de Él, Él lo va a hacer posible según la voluntad de Dios. La tercer beneficio que tú tienes es aprendes a confiar en ti mismo. Acuérdate, primero confías en el Señor, luego aprendes a confiar en ti mismo. Pablo habló del propósito de sus sufrimientos que él estaba teniendo en Asia. En 2 Corintios lo podemos comprobar y dice, hermano, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermosa, hermosa palabra. Créeme que todo esto que está diciendo Pablo se vive, porque cuando estamos en una tribulación, somos abrumados de gran manera y allí perdemos nuestra fuerza, perdemos nuestra esperanza, creemos que bueno, no lo merecemos, creemos que no vamos a salir de esta, que es la voluntad de Dios y que ya vamos a morir o que ya esto no tiene problema. Y creemos todas las mentiras que Satanás nos está metiendo en la cabeza. Tú sabes que cuando empezamos a creer todo eso, le estamos dando fuerzas a Satanás porque eso no es lo que me dice el Señor. El Señor me dice lo contrario, tengo planes de bien y no de mal para tu vida. Así que recupera el gozo, que yo puedo resucitar hasta los muertos. O sea, ¿por qué dudas de lo que yo estoy haciendo en tu vida? Así que, hermanos, si estás pasando esto y te sientes de esta manera, es momento que te levantes en poder y gloria y darle la gloria al Señor y estás seguro que Dios te va a levantar de la situación que tú estás viviendo en estos momentos. Tú reconocerás que, dice en 2 Corintios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. Así que ahí vamos a reconocer que es Dios el que hizo el milagro, no fuimos nosotros, ni el médico, ni Julanito, ni Pepito. Es nuestro Padre a través del Espíritu Santo que está sanando tu cuerpo, que está sanando tu alma, está sanando tu corazón. La cuarta, desarrolla cualidades espirituales positivas. En Romanos nos decía, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, nos gozamos sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Así que lo que estás viviendo te está trayendo esperanza a tu vida, te está haciendo más fuerte, te está forjando una fe que antes quizás no tenías. También dice la palabra en Pedro, pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que Dios te está afirmando, te está perfeccionando, te está fortaleciendo y está estableciendo tu ministerio, acá en la tierra. Así que, hermanos, ¿por qué estar tristes en medio de esta tribulación? Mira tantos beneficios que está teniendo tu tribulación. Mira por todo lo que estás pasando. Tiene una razón de ser y Dios se está glorificando en tu vida. Entonces, dale gracias a Dios por esa tribulación. Dale gracias a Dios por esa circunstancia. Solo más bien pídele al Padre que fortalezca tu fe, que fortalezca tu manera de ver las cosas. No la situación, porque la situación Él la va a sanar, la va a arreglar, va a hacer que todo esté bien, pero más bien que tu corazón y tu fe y tu fuerza, que tu fe haya sido probada y haya pasado esa prueba. Estas cualidades te conforman a la imagen de Jesús, a lo que hizo Jesús, lo cual es el plan de Dios para tu vida.
Las obras de Dios son manifiestas también por medio, otro de los beneficios, es que podamos ver las obras de Dios manifiestas. A mi abuelita hace muchos años le dieron ya, eh, que ya iba a morir, tenía un cáncer terminal, ya la llevaron a su casa, no le daban un mes de vida, ya sus hijas le compraron el ataúd, se fueron todas sus hijas a estar con ella, su ropa ya la habían comprado oscura y a pasar los últimos días con ella. Y pasó el mes y no pasaba, y dos y tres, y ya bueno, todas tenían que coger su camino, la volvieron a llevar al médico y ya eso había desaparecido. Entonces podemos ver, y mi abuelita murió de vieja, mas no de enfermedad. Duró 30 años más después de lo que Satanás había dicho, que iba a perder su vida. Pero Dios había dicho otra cosa. Así que las obras de Dios son manifiestas. Cuando los discípulos vinieron, vieron un hombre que ha estado ciego desde su nacimiento. Preguntaron quién había sido el responsable de esta condición, porque muchos creen que la enfermedad es por pecado. Entonces ellos preguntaron, ¿era pecado de sus padres o él mismo pecó? Y Jesús respondió. ¿Qué respondió Jesús en Juan 9:3? Nos dice, no es que pecó ni sus padres, sino esto que está aconteciendo es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que la situación que tú estás viviendo en estos momentos no es quizás porque estás pecando, sino para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida y tú puedas ser un testimonio vivo, así como lo fue mi abuelita por tantos años. Y aún así sigue testificando su testimonio porque lo sigo hablando. Entonces, para que las obras de Dios se manifiesten. Otra de las razones para que el poder de Dios sea perfeccionado, como vemos en 2 de Corintios, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorificaré para más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya, qué hermosa palabra en 2 de Corintios 12:9. Bástate en mi gracia, porque el poder de Dios se va a glorificar en tu debilidad. Así que qué bueno ser débil si el poder de Dios se va a glorificar en mi debilidad. Así que gloríate, como dice el versículo, gloríate en tus debilidades, gloríate en el problema que estás teniendo y que repose sobre ti el poder de Cristo. Así que no reniegues más, haz como Job, da gracias, gloria, porque a Job le devolvió el doble de lo que le había quitado. Así que Dios te va a devolver esa salud mejor de como estabas antes, como a mi abuelita que ya no murió de enfermedad, nunca más se volvió a enfermar, le regaló 30 años de estar ahí con su familia y ese mentira de Satanás, de ese cáncer que padecía terminal, desapareció por el poder de Cristo. Así que así también, si tú estás padeciendo una enfermedad y te han dicho no tiene solución, no creas porque es mentira de Satanás. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que créele al Padre que todo lo puede y deja que en medio de esa debilidad el poder de Cristo se glorifique en tu vida. Otro de las razones es lo que es inestable es removido. A veces tenemos cosas en nuestra vida que no están estables y necesita fortalecerla el Señor. El sufrimiento provoca que todo lo que es inestable sea removido en tu vida. Dejas de depender de otras personas y encuentras una dependencia solo del Señor. Programas cosas materiales a veces las cuales todas fallen en su tiempo de necesidad, pero Dios permite eso para que tu confianza solamente esté puesta en el Señor, no en los ojos del hombre. Y eso nos lo hablaba en Hebreos, decía, su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase una vez más indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden más inconmovibles, así para que tu fe se fortalezca más. Y si solo estabas tambaleteando que si sí o que no y tu fe estaba temblando,
Dios la va a afirmar. Durante las tormentas de la vida, todo lo que no es edificado en Dios y su palabra se desmorona, pero todo lo que es edificado en Dios se fortalece y permanece para siempre. Así que somos construidos en la roca, no en la arena. Entonces todo esto que está llegando a tu vida es para fortalecer esa roca y hacerte inconmovible dentro de los caminos del Señor. Otro punto, tu punto de atención es cambiado. A veces vivimos más prestándole atención a otras cosas que las cosas del reino. Y a veces Dios te ama tanto que quiere llamar tu atención para que tú te centres en lo que fuiste llamado. Cuando experimentamos sufrimientos con frecuencia, centramos la atención en lo que estamos viviendo y en el problema que tenemos y en el efecto. Y ahí sí buscamos del Señor, ahí sí corremos, ahí sí vamos a la iglesia, ahí sí clamamos, aullamos y mejor dicho, nos volvemos unos santos. Pero no debería ser así, debería en todo tiempo. Debemos mantener la misma devoción y amor y entrega hacia el Señor, no solamente en los tiempos difíciles. ¿Estás preocupado con perdón, perdón, voy a tomar agüita porque juguito, que tengo un poquito de gripita. Entonces, muchas de las cosas que causan las circunstancias difíciles y el terrible efecto que está teniendo en tu vida es a veces buscar a Dios solamente por conveniencia. A Dios debemos buscarlo en todo tiempo, no solo por conveniencia el problema que tengas. Dios quiere cambiar tu centro de atención. Dios quiere el intento de comprender la situación es temporal a reconocer los beneficios de vivir una vida eterna al lado de Él. Mira, perdón, un momento. Mucha gente busca al Señor solo cuando tiene problemas. Tú los ves yendo a la iglesia. Mientras que están bien, se les olvida cuál es su centro, se les olvida cuál es realmente el llamado, cuál es lo que Dios ha hecho por ti. Solo buscan a Dios, al Dios bombero, solo cuando tienen un incendio. Y qué triste es eso, que solo busquen a Dios y Él no sea el centro real de sus vidas, es el centro cuando están en dificultades. Pero Dios a veces pasa esto para enseñarnos que Él siempre debe ser el centro de nuestras vidas. Que no esperemos que nos pasen cosas malas para yo ir a la iglesia y servir. Que no esperemos que pasen cosas malas para yo sacar el tiempo y buscar de Él. No esperemos que pasen cosas malas para yo levantar mi mano y arrodillarme ante Él. No esperemos que pasen cosas malas para yo servirle al Señor. ¿Por qué tenemos que esperar cosas malas? ¿Qué tal si en ese momento Dios está cansado y dice no, que viva las consecuencias? Aunque es un Dios amoroso, un Dios demasiado bueno, también la palabra dice que no tientes al Señor tu Dios. Así que ubica al Señor en el centro de tu vida, día y noche, en la alegría, en la tristeza, que Dios siga siendo el centro de tu vida. Quizás estás preocupado con las causas que causan las circunstancias difíciles y el terrible efecto que esto está haciendo en tu vida. Dios quiere cambiar tu centro de atención del intento de comprender que esta situación que estás pasando es temporal y reconocer los beneficios eternos que hay en ella. Si vamos en 2 de Corintios, dice, pues esta leve tribulación momentánea produce cada vez más un gozo excelente, un peso eterno de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Buscar a Dios es eterno. Esto es para siempre. Lo que estás pasando no va a durar para siempre, porque tarde o temprano algún día nos iremos y si estás pasando alguna circunstancia financiera, de enfermedad o de cualquier, eso va a pasar. Pero la vida eterna con Dios sí va a ser eterna. Si sufrimos, también reinaremos con Él, dice Timoteo. Amados,
Dice en Pedro, no os sorprendáis del fuego de la prueba que ha sobrevenido. Si alguna cosa extraña aconteciera, al contrario, gozáis porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en revelación de su gloria os gocéis de gran alegría. Así que gózate en lo que estás pasando o estás viviendo. La vieja naturaleza ha cambiado. La tribulación hace que tu vieja naturaleza cambie. Dios dijo de la nación de Moab, tranquilo estuvo Moab desde su juventud sobre sus sedimentos y ha estado reposado. No fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Pero es por eso conservó su propio sabor y no ha perdido su aroma, porque Moab no había experimentado los infortunios derramándose en lo que estaba pasando. La nación no cambiaba, Moab estaba tranquila y establecida, llena de prosperidad, y a causa de esto no se había desarrollado ni había madurado espiritualmente, porque todo vivía, era bueno lo que vivía Moab. Por lo tanto, no había un cambio. A veces, como todo nos va bien en nuestra vida y creemos que siempre va a ser así, no hay un cambio en nuestra vida, porque la aflicción produce buscar la presencia del Señor. Y a veces, si todo está bien, como solo lo buscamos cuando las cosas están mal, entonces no va a haber cambios en tu vida. Su propia fragancia permaneció en ella, dice la palabra. El sufrimiento quita de ti la vieja naturaleza, hace que te humillas ante los pies de Cristo. En la medida que eres removido, pasas problemas, eres derramado, tu fragancia espiritual cambia de carnal a espiritual, de estar viviendo. Muchas personas han llegado a los pies de Cristo, de vivir una vida carnal, de vivir en el mundo sin ningún sentido, por medio de una circunstancia difícil. Y yo le digo, ¿qué necesidad tienes de pasar una circunstancia difícil si lo puedes buscar antes que eso acontezca? Pero desafortunadamente el ser humano a veces necesita un escarmiento para que caiga a los pies de Cristo. A veces también pasan estas circunstancias porque somos preparados para un ministerio. Has pedido ser usado por Dios, deseas ser más como Jesús. Si lo has pedido, quizás esta tribulación esté pasando porque has pedido que Dios te use. Oraste por ser una vasija escogida para el uso del Señor. La respuesta a tu pedido viene por medio del sufrimiento, como decía Isaías. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en el horno de la aflicción. Así que si has pedido trabajarle al Señor y cumplir trabajar en el ministerio y ser un siervo, esta es una de las razones por qué necesitas ser purificado por el fuego. Acuérdate que el oro lo transforma y lo purifican por el fuego. El diamante es lo que es una piedra preciosa cuando es pasada por el fuego. Así que si queremos ser esa vasija preciosa, vamos a ser probados y pasados por el fuego. Es mediante la aflicción que nos movemos más allá de nuestro llamado como hijos de Dios, hasta convertirnos en esos hijos escogidos por el Señor. La aflicción conforme a la voluntad de Dios te refina para el uso, tal como los metales preciosos que son refinados en el horno. Dios prepara verdaderamente para batallar contra el enemigo mediante el sufrimiento. Dios escoge a los mejores soldados, a los que han sido instruidos en el campo de batalla. Tú quieres ser ese soldado. No te quejes de lo que está pasando. Quieres ser esos soldados, sufres las penalidades como las sufrió Pablo, para que seas probado, transformado y pasado por el fuego y llegues a ser esa piedra preciosa para el Señor. Otra de las circunstancias, eres preparado para reinar con Cristo. Y para reinar con Cristo no llega cualquiera. Él, para estar allá, tuvo que pasar todas las penalidades sobre esta tierra, dar su vida. Y estamos siendo preparados para reinar con Él. ¿Y tú crees que queremos reinar con Él no pasando penalidades? Viviendo una vida tranquila, yendo solo los servicios, los sábados y los martes, si es que vamos. Y así queremos reinar con Dios. ¿Tú crees que esas son las penalidades que Jesucristo pasó para estar en el reino ahorita? Y dice que estamos siendo, si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Qué sufrimiento tú estás pasando por llevar el Evangelio?
cuánto tú te estás desgastando para que el evangelio siga. Estás entregándole todo lo que Dios te ha pedido. Todo lo que Dios te ha pedido. Cuando dice Dios, todo lo que te ha pedido es todo, tu carne, tu vida, todo lo que tú tienes para servirle al Señor. Pero no hacemos eso. ¿Para qué nos engañamos? ¿Para quién le mentimos? Si siempre estamos guardando algo de nosotros que no nos pertenece y no se lo entregamos al Señor. Algo de nosotros como nuestro tiempo, algo de nosotros como por pereza no voy, algo de nosotros como nuestras finanzas, no le entrego lo que le corresponde a Dios. ¿A quién quiero engañar? Pero sí quiero reinar con Él. Tú no viste todo lo que Él padeció para estar donde está y queremos estar con Él. Entonces soporta lo que Él soportó, vive lo que Él vivió y entrega lo que Él te manda que entregues. Tu vida, tu corazón, no te quedes con nada de lo que no te pertenece. También recibimos bendiciones espirituales. Jesús dice, cuando pasamos esto, bienaventurados los que padecen por persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, Señor. Bienaventurados seréis cuando por mi causa los insulten, os persigan o digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vinieron ante nosotros. Amén, Señor. Gracias cuando nos persiguen, gracias cuando nos acusan, gracias cuando nos señalan. Gracias cuando dicen, esta gente está perdida. Cuando muchos nos juzgan por la doctrina que llevamos. Muchos nos juzgan y lo único que hacemos es llevar todo lo que dice la palabra de Dios. Es lo único que nos ha enseñado nuestro pastor. Es llevar todo a lo que dice la palabra de Dios. Pero muchos nos acusan porque quizás hay mucha gente que no sigue lo que dice la palabra de Dios y es más fácil señalarnos, pero estamos preparados porque sabíamos que nos iban a señalar, sabíamos que íbamos a tener persecución. Y esto no es nada para lo que viene, esto no es nada para lo que aquellos sufrieron, para lo que los apóstoles sufrieron, lo que sufrió Jesucristo. Pero es grande y gozaos porque nuestra recompensa no está aquí, hermano. Si estás esperando que te reconozca el pastor o los hermanos o los primos o no sé quién, no esperes eso. Nuestra recompensa está en los cielos. Todo lo que hacemos en esta tierra, todo lo que le entregamos a Jesucristo, Él nos va a llamar cuando estemos enfrente de Él. Él nos va a llamar a cuenta y decir, hijo, te esforzaste, aquí está tu corona. Él nos va a mostrar todo lo que hicimos, bueno o malo. Así que nuestra recompensa y nos recompensará según lo que entregamos y dimos en esta tierra para los demás. Así que ¿cómo será cuando te veas cara a cara de Él? A ver si has entregado realmente tu corazón y todo lo que Dios te ha llamado a que hagas. Lo has hecho correctamente. Así que el día de ese día, pues no quiero estar en los zapatos de nadie si se han quedado con las cosas que no les pertenecían, si se han quedado con el tiempo que no les pertenecía, si no han hecho lo que el Señor los llamó a hacer. Aprendemos obediencia. A través de las circunstancias aprendemos a obedecer la palabra. Claro que sí. Sí, una de las cosas que Dios me ha enseñado a través de los momentos difíciles y las circunstancias es obedecerle. Y callada, entender que todo obra para bien. Dice en Hebreos 5, y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. ¿Cuántas veces como hijos nuestros padres nos castigaron? Y a través del dolor aprendemos a obedecerles a nuestros padres. ¿Sabes? Con Jesús no es distinto. A veces Él necesita pasarnos por estas circunstancias para que aprendamos a obedecer. A obedecer, quizás llevar una vida en paz, a obedecer y llevar una vida en familia, a llevar una vida en amor, porque a veces no lo dicen
y no hacemos las cosas. A veces tienen que llevar estos sufrimientos para que aprendamos a valorar a las personas que tenemos a los lados. Y ahí sí, cuando nos dan un golpe duro, ahí sí nos duele y obedecemos. Quizás el sufrimiento que estás pasando hoy es porque Dios quiere enseñarte a obedecer. Si estás pasando una dificultad, Dios te está enseñando a obedecer lo que tienes que hacer para Él. Así que gracias a esa circunstancia, tú eres más obediente con el Padre. La palabra de Dios también está testada dentro de ti, dice en Salmos 12:6. La palabra de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de barro, purificada 7 veces. El sufrimiento nos vuelve más humildes, nos vuelve más sensibles ante el dolor, y eso nos hace comprender a otras personas cuando están padeciendo la misma situación que alguna vez pudimos pasar. En Deuteronomio 8 dice: ¿qué te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y escorpiones? Que en una tierra de sed y sin agua te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Así que todo esto que estás pasando es para volver tu corazón más humilde ante las cosas que vas a tener que vivir, porque a veces somos soberbios, altaneros, y no nos condolemos con el dolor de los demás, porque somos tan egoístas que solo pensamos en nosotros y no pensamos en el dolor que puede y la necesidad de una palabra, un abrazo, y de estar ahí en tiempo de prueba con la persona que lo necesita. El ser humano se ha vuelto demasiado frío y egoísta, y solo yo, solo yo, solo yo. Y ni siquiera una llamada, ni siquiera un mensaje para saber cómo puede estar pasando la persona o la circunstancia que está pasando, cómo está evolucionando la situación. Solo importa lo que yo vivo, lo que yo siento. Entonces quizás a veces nos toca pasar esas circunstancias para volvernos más humildes. No te haga pasar el Señor una circunstancia para que te vuelva humilde de esa manera. Así que también se pasa esto para aumentar tu espiritualidad, porque nos aumenta espiritualmente. En Salmos 4:11 dice: respóndeme cuando clamo, Dios, justicia mía, cuando estaba en angustia tú me diste alivio, ten misericordia de mí y oye mi oración. Ay, si buscamos al Señor con desespero, y pues ojalá que en medio de esa circunstancia, desespero que lo estás buscando, nunca más te apartes de Él y no lo uses como el Dios bombero, que apenas Dios te apagó el fuego y te dio lo que quería, te volviste a apartar de Él. Por medio también de la circunstancia conocemos a Dios íntimamente. Vamos a conocer a Dios sobre una base más íntima mediante el sufrimiento, como lo hizo Job, que sufrió mucho y aprendió esta verdad. En Job dice: de oídas te conocían, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando vemos todas estas circunstancias, aprendemos a conocer de Dios y del amor que Dios tiene hacia nosotros. Conocemos a Dios a veces de segunda mano y de lo que nos cuentan los vecinos o los que otros han tenido una experiencia cuando no hemos tenido realmente ese encuentro con el Señor. Estas circunstancias nos permiten conocerlo más de la mano. Cuando estás experimentando esas bendiciones en su vida, Dios es con frecuencia un lugar y una necesidad que tú buscas, un refugio. Pero cuando no la tienes, cuando no tienes esta necesidad, ni te acuerdas del Señor, ni te acuerdas de buscarlo. Ahí sí, no importa. Si tienes sueño, te levantas a orar. Ahí sí, no importa lo que pase, te despiertas a hacer cosas para Dios y caminas derechito. Pero cuando no la tienes, te apartas del Señor y todo lo haces como por hacerlo, más no porque tienes una necesidad. Así que no esperes conocer al Señor solo de lejos conocerlo. Conócelo de cerca y aprende a vivir todos los días de tu vida con Él de cerca.
Pablo expresó un deseo semejante cuando dijo, quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección, participar en sus padecimientos hasta ser semejante a Él en su muerte. Mira, era tanto el amor de Pablo que quería hasta la forma en que murió, quería morir él. Solo puedes venir al conocimiento de Dios en el poder de la resurrección mediante el íntimo compañerismo del sufrimiento. A lo largo de todo el sufrimiento, Job preguntó a Dios sobre la causa de los mismos. No es erróneo preguntarle a Dios. Jesús conocía el propósito por el cual había venido a este mundo, era para morir por todos los pecados de la humanidad. No obstante su hora de sufrimiento, clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es lo que sigue el cuestionamiento, lo que es importante. Las siguientes palabras de Jesús fueron: en tus manos encomiendo mi espíritu. Más allá de las preguntas, la respuesta de Job fue: aunque él me mate, en él esperaré. Pero yo sé que mi Redentor vive y a fin se levantará sobre el polvo y que después de esté deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Así que no importa lo que estás viviendo, no importa las circunstancias, Dios hará ver su milagro sobre tu vida y responderá todas las preguntas que has tenido. En Proverbios dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces decimos, esta enfermedad no la voy a poder pasar. No confiemos ni siquiera en lo que dice el médico, confía en lo que dice el Señor, que Él es tu pronto auxilio, tu refugio, tu sanador, es nuestro médico de médicos. Dios puede revelar algunos de los propósitos de tu sufrimiento, pero es posible que nunca lo entiendas plenamente. Gloria a Dios es encubrir un asunto. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros, dice Deuteronomio. Existen quizás algunas cosas secretas que pertenecen solamente al Señor, como Job puede que nunca entienda todos los propósitos del sufrimiento. De Jehová son los pasos del hombre, habla en Proverbios, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Así que no te quejes de lo que estás pasando, simplemente vívelo y espera que Dios se glorifique. Cuando Dios finalmente habló con Job, si se acuerdan de la historia de Job, usó muchos ejemplos de la naturaleza. A Dios le gusta, ama la naturaleza y siempre todo lo comparaba con la naturaleza. Y pudo explicarle a Job. Dios remarcó que si Job no podía entender lo que veía en el mundo natural, ciertamente no podía entender lo que él no podía ver en el mundo espiritual. Cuando Job enfrenta a Dios, ya no es importante que él no consiga una respuesta a sus preguntas sobre este sufrimiento. Él está en la presencia directa de Dios y lo que está experimentando, esta presencia directa de Dios, esta experiencia no deja lugar para nada más. No es más controlado ni atormentado por los razonamientos humanos. Así Dios pide que no nos atormentemos con esos razonamientos. Reemplaza las preguntas más bien con respuesta y con fe de lo que está haciendo. ¿Estás pasando esto? Bueno, Señor, glorifícate. Algo traes con eso, una enseñanza tengo que aprender, y ayúdame que mi situación sea para bendición para otros, sea de testimonio para otros. Cuando llegamos a conocer a Dios así íntimamente mediante el sufrimiento, nos vemos a nosotros mismos como realmente somos. No conoces más a Dios de segunda mano, no por la historia que me contaron de mi abuela o de Pepito, sino que ya lo conozco por mi propia historia, por mi propia mano. Es como un encuentro cara a cara con Dios que hace que los argumentos y discusiones ya no sean más, sino que nos glorificamos en lo que Dios quiera hacer. Cuando Job estuvo delante de Dios, no tenía nuevas respuestas, no se le dieron nuevos hechos sobre el sufrimiento, pero reemplazó las preguntas Job con fe. Job había estado en presencia directa con Dios y esa experiencia no deja lugar para que preguntes o tengas dudas, sino que confíes en lo que Dios está haciendo. Las tormentas que estás pasando
a veces son comparadas con una tormenta natural. Cuando sufrimos, experimentamos una tormenta espiritualmente hablando, esa tormenta puede afectarte espiritualmente, mentalmente, física y materialmente, emocionalmente, te puede afectar todos los ámbitos de tu vida, pero la Biblia nos habla que la tormenta que experimentaron los discípulos, Jesús les dijo, ¿qué les dijo a los discípulos? Que se trasladaran al otro lado y Él se unió a ellos en el bote. La tormenta fue un ataque del enemigo que estaba tratando de evitarles que alcanzaran la costa debido a las obras milagrosas que ellos iban a hacer. Eso lo puedes leer en Marcos. Inmediatamente Jesús tomó la autoridad sobre esa tormenta y reprendió los poderes del enemigo y calmó el mar y continuaron con nada y sin estorbo. Quizás el enemigo quiere paralizar lo que estás llamado a hacer y el camino que aún te espera y las grandes cosas que harás para el Señor. Pero no tengas miedo, Jesús está contigo en este momento. Él va a parar esa tormenta para que puedas llegar al otro lado. Él no te abandonará de lo que estás viviendo. Las dificultades de la vida pueden ser comparadas con tormentas naturales. Aún las tormentas de Satanás en cualquier cosa. Él trata de que no cumplas con la voluntad de Dios y que no seas un cristiano efectivo y que tu fe se acabe y diga, ¿por qué Señor permite todo esto? No es, entiende que no es un sufrimiento de tu propia desobediencia, ni este tipo de sufrimiento es conforme a la voluntad de Dios. Dios no quiere que nada te estorbe para el plan de ti y tu victoria en la guerra espiritual. Cuando experimentes una tormenta causada por el enemigo, ejercita la autoridad del enemigo. Jesús te ha dado poder sobre cada cosa que Satanás quiera hacer en tu vida. Hay otros relatos en la Biblia, como la historia de Jonás, que también pasó. Jonás, y fue por desobediencia que vivió la tormenta. Pablo también estuvo en una tormenta que a veces resultan como disciplina por el pecado y ocurren conforme a la voluntad de Dios. Así que te dejo que leas la historia de Jonás y la de Pablo. Jonás se opuso a sí mismo en la tormenta, pagó su tarifa de viaje. Jonás fue la causa de la tormenta, durmió durante la tormenta y la bendición de Dios no estuvo con Jonás. La tripulación estaba temerosa. Para ser salvado, Jonás tuvo que ser tirado fuera de ahí porque él había sido desobediente. Pablo también, Pablo estuvo en la tormenta sin mediar falta de su parte. Trató de evitar que zarparan. Pablo fue el remedio de la tormenta, oró y ayunó en la tormenta. La bendición de Dios estuvo en ese momento con Pablo. Se le dijo a la tribulación que estuvieran de buen ánimo para ser salvados. Todos debían permanecer en el barco. Entonces podemos ver qué tipo de tormenta por desobediencia o obediencia. Existe diferencia entre pasar por una tormenta en la vida dentro de la voluntad de Dios y experimentar una tormenta fuera de la voluntad de Dios. Cuando pasas con una tormenta fuera de la voluntad de Dios en una situación que tú mismo has creado. Por ejemplo, un creyente que se casa con una persona que Dios no le ha dado, va a experimentar problemas debido a que ha violado un principio bíblico. Eres causante de la tormenta que resulta de la desobediencia que has tenido. Has violado la voluntad de Dios y sus mandamientos también. Cuando violamos sus mandamientos y estamos en desobediencia con el Señor, también pasamos tormentas por causa de desobediencia. Con frecuencia no estamos precavidos de la seriedad de la situación cuando estamos desobedientes con Dios. Dormimos espiritualmente mientras que la tormenta crece en furia alrededor de nosotros y nosotros estamos simplemente dormidos y no hacemos nada para que esta tormenta se apague. A veces la tormenta es causada por nuestro propio pecado. Estás temeroso y aquellos a tu alrededor se vuelven temerosos también. La tormenta a veces no es un ataque de Satanás, sino es por tu propio pecado. Es la disciplina de parte de Dios por haber hecho lo que has hecho. Puedes confesar promesas, poder
sobre el enemigo, pero esto no cambiará la situación cuando has sido de pecado. Cuando reconoces una tormenta de sufrimiento como resultante del pecado, existe solamente un remedio, y ese único remedio cuando has sido por pecado es pedirle perdón a Dios por todo lo que ha hecho y tener un corazón arrepentido. Cuando sufres por el lado contrario, por la voluntad de Dios, la situación es diferente. Sufres sin mediar culpa o pecado de tu parte. Puede ser un remedio a los problemas alrededor de ti, en lugar de la causa. Como Pablo puede asumir un liderazgo espiritual porque la bendición de Dios está sobre ti. Puedes traer aliento a los otros. Aunque estás pasando tribulación, tú das aliento a los otros porque eres una solución a esa tormenta en lugar de ser la causa. No debes saltar del barco o huir de los problemas como le pasó a Jonás. Debes permanecer en el barco y este tipo de sufrimiento, porque así es la voluntad del Padre y así Dios calmará esa tormenta y todo pasará. Así que te invito a que seas un soldado sufriente. Cuando sufres de acuerdo a la voluntad de Dios, debes darte cuenta que no estás solo. Muchos de otros ejércitos de Dios están experimentando también batallas similares. Como dice Pedro, resistió firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Las tormentas, entiéndelo, en nuestras vidas son inevitables e incontrolables, como lo vemos en la parábola de las dos casas en Mateo. Las tormentas vendrán en aquello, pero te van a preguntar, ¿dónde has edificado tu roca? Tu casa, en la roca o en la arena. El fundamento de la vida del hombre es lo que determina el resultado de la tormenta. El sufrimiento debe esperarse como parte de la voluntad de Dios. Estás pasando tormentas, pero si tu casa está construida en la roca, nada pasará, nada la moverá. Solo espera que pase la tormenta para que salgas de ello. Pero si está construida en la arena, se la llevará completamente. Así que aprendamos a vivir piadosamente en Jesús. Aprendamos a ser dignos del reino de Dios y a padecer las diferentes circunstancias. Esto no significa que te hace sufrir a ti mismo creyendo que esto agradará a Dios. Dios nunca se complace cuando la gente sufre o se hace sufrir voluntariamente por su cuenta. Muchas personas tratan de hacer esto para apaciguar la ira de Dios y hacerte parecer santos o religiosos delante de los hombres, pero Dios solo ha apaciguado por la sangre de Cristo Jesús. Dios, sin embargo, toma en cuenta la tragedia y el sufrimiento cuando toca tu vida y la redime para bien. Acuérdate que esto es parte del plan, el establecimiento de iglesias para enseñar a los creyentes que experimentarán sufrimiento y que muchas iglesias hoy no quieren predicar esto, sino la prosperidad y que todo estará bien. No, hemos de tener aflicción en este mundo, pero recordad que yo he vencido el mundo, dice el Señor. Así que en Hechos nos dice, confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándolos que permanecieran en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que hay que decirle a la gente que pasaremos tribulaciones, pero ¿por qué estás pasando tribulaciones? Y que aprendamos a tener nuestra casa construida en la roca y no en la arena. El llamado de Jesús a sus seguidores es uno de renuncia y sufrimiento. Dice Mateo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Así que si tú no tomas la cruz de Jesucristo, no somos dignos de seguir. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome esa cruz y sígame. ¿Cuánto estamos dispuestos a tomar esa cruz y seguirlo? ¿Cuánto? Apenas la vemos pesada, ya la dejamos tirar y salimos corriendo. Ven y sígueme y toma su cruz, volvía y lo decía. Y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día tenemos que tomarla y seguirlo. El que no lleva su cruz y no viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, decía en Lucas 14:27. Así que si no quieres tomar esa cruz, que la cruz es pesada, no quieres hacerlo,
entonces no puedes ser un discípulo del Señor. La guerra espiritual no es una sucesión de grandes victorias y celebraciones de alabanza. Como soldado en el ejército de Dios, estás llamado a resistir el sufrimiento. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, dice en Timoteo. Así que sufre esas penalidades, pero confía que Él te dará la victoria según la voluntad de Él, no la tuya. Uno de los principios de guerra natural también se aplica en el reino espiritual. No dejes de pelear tan solo porque estás herido. Así que pelea en todo tiempo, pelea, pelea hasta que el Señor nos llame a su presencia. Estamos llamados a correr la buena batalla. Así que los beneficios, si está sufriendo actualmente, revisa las 5 razones por qué. En un resumen: por los que están alrededor, por la circunstancia de la vida, por tu ministerio, por actividad satánica o por tu propio pecado. Otra cosa de resumen: ¿por qué beneficios vamos a tener? Porque van a ser probada nuestra fe, porque somos equipados para consolar a otros, para confiar en nosotros mismos, para desarrollar habilidades espirituales, para las obras de Dios, para el poder de Dios sea manifestado, para que lo que está inestable sea removido, para que el foco de atención sea cambiado, para cambiar nuestra vieja naturaleza, para prepararnos para el ministerio, para prepararnos para reinar con Cristo, para recibir bendiciones espirituales, para aprender obediencia, para que la palabra de Dios es probada dentro de nosotros, para que aprendamos a ser humildes, para que nos ampliemos espiritualmente y para que aprendamos a conocer a Dios íntimamente. Así que, hermanos, todas estas son las razones y los beneficios que tenemos de pasar esas circunstancias. Tenemos demasiados beneficios. Ve la razón de por qué debemos gozarnos en medio de las tribulaciones, a pesar de lo dolorosas que son, porque muchas cosas, Señor, nos quiere entregar a través de esa tribulación. En la guerra natural, los soldados se ayudan unos a otros en la batalla. Cuando un soldado está bajo ataque, otros vienen a ayudarle, disparan sus armas contra el enemigo para proveer cobertura para él, de tal manera que puedan correr hasta un lugar seguro. ¿Conoces a algún guerrero que está herido? Una baja de la guerra para quien puedes proveer tú esa ayuda como soldados de Cristo, para que le puedas proveer esa cobertura espiritual. Puedes ayudar a alguien en este momento que está en esa batalla con el enemigo, orando por ellos y animándoles en todo el tiempo. Así que te animo, mi hermano, que animes a esas personas que están en la baja ahorita o que están en el campo de batalla y están heridos, y los ayudes a salir. Hemos aprendido mucho el día de hoy, gracias al Señor por este tiempo. Y así que hemos terminado este capítulo. La próxima semana vamos a hablar cómo perder una batalla y cómo ganar una guerra. Es distinto, una batalla podemos perder muchas batallas, pero la guerra sí es una, y esa sí la vamos a ganar. Vamos a dar unos saluditos aquí a la gente que nos acompañó el día de hoy. Saludamos a Miriam Mari Berganza, a nuestra hermana Mari, a nuestra hermana Miriam Solano desde Colombia. Bendiciones, mi hermana, que Dios la guarde. A la hermana Selene, a la hermana Isabel, María Isabel, a nuestra hermana Pillilleya, que Dios la bendiga. A nuestra hermana Mauri Olea desde California, que Dios la guarde. A nuestro pastor Hernán, que Dios lo guarde. La prueba nos hace más fuerte, claro que sí, nos hace fuerte. Nuestro hermano José, a nuestra hermana Vivi Lapuntos desde Houston, que Dios te bendiga. Gracias por todo el apoyo y la ayuda que me has dado, y la dirección, y por tus oraciones. Gracias, puntos, se les quiere mucho. El hermano dice: lo escucho desde Medellín. El pastor Colombia, desde... Bendiciones a todos ustedes. Bendiciones, pastor, que Dios lo guarde y lo guíe. La hermana Vivi nos dice: es como los efectos del huracán que se pueden sentir en lo físico. Claro que sí. Mire, tengo gripe, hace tiempo no tenía gripa. Claro que nos tambalea, pero estamos parados en la roca
y nada nos podrá tumbar, solo el amor de Cristo nos sostiene. Sin embargo, su misericordia, dice la hermana Vivi, es grande que aún de lo débil y menospreciado, aún así se muestra su misericordia. Amén, hermana Vivi. Pero la consecuencia no será quitada. Es por ello que Liz llama a la santidad para que no caigamos en la trampa de Satanás. Amén, hermana Vivi. Hermana Puntos, que Dios me la bendiga. A mi mamá Blanca Rosa Barbosa también nos manda, dice: Dios te bendiga, hija, gracias por este mensaje de fortaleza para seguir buscando y creyendo en todo. Lo puede hacer, lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Amén, mami, que Dios nos bendiga, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Nadie. El Espíritu Santo nos guía, nos guarda, y toda mi casa y yo le serviremos a Jehová. Así que mi casa está en las manos del Padre, igual que su casa. Así que ninguna arma forjada actuará sobre la vida de ninguno de su familia. Así que Dios se glorificará en todo tiempo. Gracias, hermanas, por acompañarme en este tiempo. Así que nos vemos la próxima semana a la misma hora, al mismo canal, a las 9:30. Nos vemos acá y para continuar, que Dios los bendiga. Vamos a hacer una oracióncita chiquita. Ya me iba sin orar. Gracias, Padre, por este tiempo, amado. Padre, te amamos. Cada vez vemos lo que tú eres, Señor. Cada vez tú nos hablas más, Señor, a través de tu palabra, Señor. ¿Cómo he de dudar de las cosas que tú haces, Señor? ¿Cómo es de dudar que siempre estás atento a cada detalle, a mostrarnos a través de tu palabra que tú estás con nosotros, Señor? Gracias, Señor, porque cada vez que lo necesitamos, tú nos muestras con poder y gloria que tú estás a nuestro lado peleando. Gracias por cada circunstancia, Señor, cada circunstancia que pasan mis hermanos, Señor, porque tú te glorificarás en cada una de ellas, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Hijo que murió para el perdón de nuestros pecados. Y gracias por ese Padre maravilloso. Así que bendice a cada uno de mis hermanos que están en el otro lado y dales la paz en medio de la tormenta, y que sus casas sigan construidas en la roca y cada día sean más fuertes, que puedan soportar cualquier tormenta porque tú estás en medio de ellos. Así que gracias, Padre, en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén, hermanos. Así que los dejamos y nos vemos hasta la próxima semana. Bendiciones. Los amo mucho en el amor de Cristo. Que Dios los guarde. Bye.